¿Alguna vez te has sentido atrapado en una oscuridad tan profunda que parecía imposible encontrar la salida? Para ella, cada día era un eco del pasado. Cada noche, un laberinto sin fin de recuerdos sombríos. El miedo seguía marcando su piel. Las palabras crueles aún susurraban en su mente. El amor, que debía ser su refugio, se convirtió en una prisión sin barrotes. Y cuando por fin escapó, no se llevó solo cicatrices. Cargó con el peso de un corazón que ya no sabía en quién confiar. Sola, se convirtió en su propia sombra, desconfiando de cualquier acercamiento. Se prometió a sí misma que nunca más dejaría entrar a nadie. Pero la vida tiene maneras misteriosas de poner a prueba nuestras promesas. Porque un día, sin previo aviso, él apareció. Un extraño con ojos que no la juzgaban, con palabras que no exigían respuestas. No la presionó, no intentó sanarla. Solo le ofreció algo que ella creía haber perdido para siempre: paciencia. Pero confiar en él significaba abrir heridas que prefería olvidar. ¿Y si solo era otra trampa? ¿O realmente era la luz al final del túnel? Era lo único que acompañaba a Camila ahora. Pero ni siquiera el silencio le traía paz. Llevaba consigo ecos del pasado, voces que nunca se habían ido, sombras que danzaban en las paredes de su habitación, recordándole que la libertad que había conquistado seguía siendo frágil. La noche era lo peor. Durante el día, se distraía, llenaba su mente con tareas sin sentido, fingía que todo estaba bien. Pero cuando el sol se escondía y las luces de la ciudad se volvían distantes, se sumergía en sí misma, y dentro de ella aún había oscuridad. Camila estaba sentada en el suelo de su habitación, acurrucada contra la pared, abrazando sus rodillas como si eso pudiera protegerla de algo invisible. Sus ojos iban una y otra vez hacia la puerta, ahora cerrada con llave. Cerrada, segura, pero la sensación de peligro nunca desaparecía. Cerró los ojos y respiró hondo. 1 segundo, 2, 3. Tenía que controlar su respiración o se derrumbaría, pero ya era demasiado tarde. El pasado llegó como un relámpago. El recuerdo apareció sin ser invitado. La puerta de la casa abriéndose de golpe, pasos pesados en el pasillo, un grito ahogado por el miedo, el sonido de un vaso haciéndose añicos contra la pared, el peso de una presencia sofocante, el olor del alcohol mezclado con el olor de la ira. Sus ojos se abrieron de golpe. Su corazón latía con fuerza. Se llevó una mano al pecho e intentó convencerse de que eso no estaba pasando ahora, que era solo un recuerdo, solo un fantasma de algo que ya había terminado. Pero su mente era una prisión donde el pasado siempre volvía para atormentarla. Camila no sabía cuándo ni cómo dejaría de sentir miedo. Incluso después de meses lejos de aquel hombre, su cuerpo aún reaccionaba como si el peligro fuera real. Todavía se estremecía al escuchar pasos a su espalda. Todavía se encogía cuando alguien alzaba la voz. El simple roce de otra persona, un apretón de manos, un leve contacto accidental, hacía que su piel se erizara de una manera equivocada. Lo odiaba. Odiaba ser solo una sombra de lo que alguna vez fue. Odiaba haber dejado que alguien destruyera su confianza en el mundo. Pero en el fondo, una parte de ella aún quería creer. Creer que algún día podría caminar sin mirar atrás. Creer que no todo contacto significaba dolor. Creer que, tal vez, existía algo más allá del miedo. Pero por ahora, lo único que tenía era el silencio y los ecos del pasado que nunca la dejaban en paz. El mesero llegó con los pedidos. Camila extendió la mano para tomar la taza, pero sus dedos temblaban. El líquido osciló dentro de la porcelana a punto de derramarse. Un recuerdo la golpeó de repente. Manos fuertes sujetando sus muñecas, impidiéndole moverse. Su garganta se cerró y apartó la mano de inmediato. Necesitaba salir de ahí. Buscó desesperadamente una salida con la mirada, pero en su lugar se encontró con él. Un hombre, sentado unas mesas más adelante, la observaba, no de forma intrusiva, ni con curiosidad morbosa, sino con algo distinto,
pudiera ver más allá de su fachada rota. Desvió la mirada al instante, pero algo dentro de ella ya había cambiado. Miguel se puso de pie y se acercó con pasos pausados. Sabía que cualquier movimiento brusco podría asustarla. No quería parecer una amenaza. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz fue baja, tranquila, sin ninguna presión. «Todo está bien», dijo con una leve sonrisa. «¿Estás segura aquí?» Camila sintió un nudo en la garganta. Algo dentro de ella se resistía a esas palabras. ¿Cómo podía él asegurarlo? ¿Cómo podía saberlo? Pero en ese instante quiso creerle. No intentó tocarla ni forzó una conversación. Solo se quedó allí, ofreciéndole su presencia sin pedir nada a cambio. Por primera vez en años, Camila no sintió ganas de huir. Y esa sensación, aunque diminuta, fue el primer paso hacia algo nuevo. El celular vibraba sobre la mesa. Camila miró la pantalla, pero no tomó el dispositivo. Sus dedos se cerraron alrededor de su propia mano, como si sostuvieran algo invisible. «Miguel, no hay prisa. Estoy aquí cuando estés lista». Leyó esas palabras 3 veces, tan simples, pero tan distintas de todo lo que había escuchado antes. La falta de exigencia, la ausencia de un tono impaciente o autoritario. Eso era lo que la asustaba, porque hasta ese momento, todas las personas que habían entrado en su vida le habían exigido algo: amor, sumisión, paciencia, silencio. Pero Miguel, él... La tormenta llegó sin aviso. Camila ya estaba acostumbrada a esas oleadas de tristeza y ansiedad que aparecían sin pedir permiso. Las sentía venir como un viento frío antes de la lluvia. Normalmente lograba esconderse, encerrarse en sí misma hasta que pasaran. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no pudo huir. El dolor le apretó el pecho como un nudo sofocante. Su respiración se volvió entrecortada. Sus pensamientos se amontonaban uno sobre otro, formando un laberinto sin salida. Intentó contener las lágrimas, como siempre hacía. Intentó tragarse el llanto, retener el aire en los pulmones, enmascarar el dolor con silencio. Pero Miguel la miraba, no con lástima, no con impaciencia, solo con comprensión, y fue eso lo que la hizo derrumbarse. El primer sollozo escapó en contra de su voluntad. El segundo vino como un río desbordando una represa. Ya no pudo contenerse. Las lágrimas cayeron, libres, sin barreras. Por primera vez, no ocultó su llanto. Y Miguel no intentó detenerla. No le dijo que todo estaría bien. No interrumpió su dolor con palabras vacías. No trató de arreglarlo. Simplemente se quedó. Cuando cerró los ojos, sintió algo nuevo. La ausencia del miedo. Sintió el calor de Miguel a su lado. Estaba ahí, pero sin invadir su espacio, sin forzar nada, solo permitiéndole sentir todo lo que necesitaba sentir. Camila no supo cuánto tiempo pasó así, llorando, respirando, permitiéndose existir sin la armadura que había llevado por tanto tiempo. Y entonces sucedió. Su mano, temblorosa, se deslizó lentamente sobre el sofá. El contacto más simple del mundo. Un roce, tímido, discreto, como quien prueba las aguas de un océano desconocido. Por un momento, Miguel no reaccionó. Dejó que ella decidiera. Y entonces, con delicadeza, respondió. Sus dedos tocaron los de ella, sin apretar, sin retener. Solo estaban ahí, firmes y seguros. Fuera, el viento soplaba. El sol se escondía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, como un reflejo físico de lo que ella sentía. Y, por primera vez en mucho tiempo, Camila sintió que podía respirar. El abrazo no llegó de inmediato, pero cuando sucedió no fue un abrazo de posesión, no fue un abrazo de miedo, fue un abrazo de libertad. Y en ese momento lo supo. No todo contacto encierra, no toda presencia hiere, no todo amor destruye. La brisa era suave y traía consigo el aroma del mar. Las olas rompían delicadamente en la arena húmeda, dejando un rastro efímero antes de retroceder hacia la inmensidad azul. Camila caminaba sin prisa, sintiendo los granos finos bajo sus pies descalzos. Se detuvo por un momento, respiró hondo y cerró los ojos.
Durante años, el miedo había sido su única compañía. Caminaba a su lado, le susurraba al oído, la hacía dudar de cada paso, de cada decisión. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba allí. No es que hubiera desaparecido por completo, seguía existiendo como una cicatriz discreta, un recordatorio de lo que fue, pero ya no era una cadena que la mantenía prisionera. Abrió los ojos y miró hacia el horizonte. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. El mismo sol que tantas veces se había ocultado sobre ella cuando se sentía atrapada. Ahora iluminaba su camino con una promesa distinta, un nuevo comienzo. Los días pasaron. Miguel nunca la presionó. Nunca le pidió más de lo que ella podía dar. Pero estuvo allí, siempre allí. Y fue esa constancia lo que más la tocó. Estaba en la manera en que le dejaba libros sobre superación sin decir, deberías leer esto. Solo los dejaba sobre la mesa y le regalaba una sonrisa suave. Estaba en la forma en que respetaba su silencio, pero siempre le ofrecía un espacio seguro si algún día quería hablar. Estaba en los pequeños gestos, en las miradas llenas de ternura, en la paciencia infinita. Y entonces, en un día cualquiera, Camila se dio cuenta. No era un amor que ardía como el fuego, que irrumpía como una tormenta. Era un amor que crecía como las mareas, silencioso, constante, presente. Lo encontró sentado en el banco de madera, cerca del café donde todo había comenzado. Leía un libro, otro sobre superación. Camila se acercó despacio. Miguel levantó la mirada para encontrarla. Esta vez no había miedo. Ella sonrió. Él le devolvió la sonrisa. Y en ese instante, sin necesidad de palabras, lo supo. Estaba segura, no porque él fuera su refugio, no porque necesitara de él para sentirse completa, sino porque, con él, aprendió que el amor podía ser un refugio y no una prisión. Y esa sin duda fue su mayor victoria.